Extra, noticia de último minuto en RCN Radio. 6 de la tarde, 1 minuto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, oyentes de RCN Radio. Los saluda Luis Carlos Vélez. Tenemos información de última hora. RCN Radio y la FM de RCN pueden confirmar que Iván Márquez, líder de la segunda Marquitalia, está muerto. Iván Márquez murió tras las heridas que le dejó el atentado que sufrió en agosto del año pasado. Vámonos ya mismo con Jairo Tarazona, que tiene los detalles. Jairo, ¿qué fue lo que ocurrió? Buenas tardes. Luis Carlos, muy buenas tardes. Lo que hemos conocido es que efectivamente Iván Márquez, el comandante de la segunda Marquetalia, disidencia de las FARC que surgió luego de los acuerdos de paz de La Habana, murió en las últimas horas a raíz de las heridas que había sufrido hacia junio, agosto del año pasado, luego de un ataque perpetrado en el territorio de Venezuela. Según la información, según fuentes que confirmaron a la FM y a RCN Radio, Iván Márquez al parecer habría sufrido un trauma cerebral por cuanto tenía una esquirla en su cerebro luego de este ataque. Sin embargo, el estado de salud de Iván Márquez era relativamente bueno. Desde luego, tenía algunos problemas en sus piernas a raíz de las heridas que sufrió. También había perdido, al parecer, algunos miembros de su mano, y esta esquirla, pues al parecer lo mantenía limitado, pero incluso estaba lúcido y había tenido una reunión con el alto comisionado de paz, Danilo Rueda, con quien habló sobre la posibilidad de entablar un diálogo de paz en el marco de la política del gobierno del presidente Gustavo Petro de la paz total. Recordemos que la segunda Marquetalia es uno de los grupos que firmó con el gobierno este preacuerdo que permitió que desde enero de este año el gobierno decretara un cese y fuego con este grupo, la segunda Marquetalia, con el Estado Mayor Central y también con el Clan del Golfo y las autodefensas de la Sierra Nevada. Este cese el fuego había terminado ya a partir del 30 de junio y era uno de los acuerdos que se había logrado entre el alto comisionado Danilo Rueda e Iván Márquez. Se desconoce dónde estaba Iván Márquez, aunque todo apunta a que estaría en la frontera con Venezuela o en territorio venezolano, porque recordemos que cuando se produjo el ataque estaba Iván Márquez en territorio venezolano. Allí, de acuerdo a lo que se conoce, un grupo, al parecer, de mercenarios extranjeros, también de militares colombianos y de otros grupos desconocidos, habían perpetrado este ataque en el que Iván Márquez resultó grave. Jairo, importante esto, atención, mucha atención. RCN Radio y la FM pueden confirmar que Iván Márquez ha muerto. Dos fuentes de inteligencia también le confirman independientemente a RCN y a la FM que Iván Márquez, de 68 años, ha muerto. Vamos a volver, Jairo, por favor, un instante. Vamos a volver con usted, que usted nos está ayudando a tener la información de primera mano, pero ya hay algunas reacciones en el Congreso. Aldair Rodríguez, ¿qué información tenemos a esta hora en el Congreso de la República? Luis Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues empiezan a conocer, como usted ya lo dice, las primeras reacciones por la muerte del líder de la segunda Marquetalia, Luciano Marín, alias Iván Márquez, al parecer producto de esas heridas del atentado del que fue víctima en el año 2022. Mire, J.P. Hernández, senador de la República, ha escrito en su cuenta en Twitter: murió Iván Márquez, el jefe máximo de las disidencias de las FARC, el amigo de Santrich. Dos hombres que le hicieron mucho daño a Colombia se han ido y ya no están. Eligieron el camino de la guerra, traicionaron la oportunidad que le fue dada en el Pacto de La Habana, numeral bandidos. Pero también hemos hablado con Sandra Ramírez, que recuerde usted fue militante también de las FARC y hoy del Partido Común, es senadora, está en el Congreso de la República, no ha confirmado la noticia, dicen que no saben nada al respecto todavía en el partido, sin embargo no le da crédito a la información que está circulando y digamos que rememora lo que sucedió con Marulanda. Escuchemos lo que nos ha dicho hace algunos minutos Sandra Ramírez. Estamos en otro gobierno, pero yo, por ejemplo, sino que recuerdo años anteriores cuántas veces no dieron por
cierta la muerte de Marulanda, y al final cuando se dio lo pudimos tener como 2 meses en secreto, imagínate. Vea, primero que todo hay que confirmar con el movimiento al que él hacía parte, que confirme el movimiento al que él hacía parte si sí o no, porque no se sabe, aún no se sabe. Entonces, Luis Carlos, son las primeras reacciones que se empiezan a conocer desde el Congreso de la República. Hemos hablado también con algunos congresistas del Pacto Histórico, dicen que no se atreven todavía a confirmar la noticia y tampoco a dar una opinión al respecto, pues están esperando la confirmación por parte de las fuerzas militares. Luis Carlos, atentos a lo que siga surgiendo en torno a ese tema. Sí, señor. Muchas gracias, por favor. En instantes vamos a ver con usted, por favor, quédese ahí. Vamos con don William Calderón. La información que tenemos es que el 30 de junio del año pasado, este máximo cabecilla de la segunda Marquetalia, Iván Márquez, también en la primera FARC, resultó herido en un atentado. William, ¿qué más conocemos de ese atentado en Venezuela? La información de Iván Márquez. Buenas tardes. Hola Luis Carlos, oyentes, muy buenas tardes. Hay que recordar que en ese hecho la información que se entregó es que había salido muy mal herido Iván Márquez, Luciano Marín, y la información que entregaron en ese momento algunas autoridades en Venezuela es que se había incluso producido el deceso de este jefe guerrillero. No obstante, días después se desmintió plenamente la noticia y se entregó toda la información que indicaba el mal estado de salud en el que había permanecido. Estuvo recluido aparentemente en un hospital clandestino en territorio venezolano mientras se dio su recuperación de estas heridas. Iván Márquez, Luis Carlos, había entrado a la guerrilla en los años 70, desde muy joven, había hecho parte del movimiento de las Juventudes Comunistas y allí se vinculó posteriormente como ayudante en esas organizaciones urbanas que apoyaban a la guerrilla de las FARC para luego entrar de lleno a la operación armada de ese grupo guerrillero. Ha operado en prácticamente todas las regiones del país, pero su zona de dominio específicamente ha estado en el oriente colombiano, específicamente en los territorios del departamento de Arauca, en Caquetá y en Casanare, según los reportes que han entregado las fuerzas militares. William, es un guerrillero de vieja. Permíteme un instante, William, por favor. Saludamos a esta hora al exministro de Defensa, Diego Molano. Doctor Molano, gracias por darnos unos minutos. Buenas tardes. Saludamos a esta hora Luis Carlos, buenas tardes. Un saludo muy especial a usted, a toda la audiencia de la FM. Una reacción, por favor, de lo que ha sucedido en las últimas horas de la muerte de Iván Márquez. Luis Carlos, esta es una noticia para Colombia muy importante porque, como se evidencia en esa información que sale, alias Iván Márquez era uno de los mayores enemigos que tenía Colombia, que después de haber defraudado el acuerdo de paz y debido, como siempre, a la presión de las fuerzas militares y de nuestra policía, vivió Venezuela, en donde desde allí estaba planeando retomar la segunda Marquetalia para volver a refundar la FARC y volver a retomarse territorios colombianos. Gracias al trabajo de la fuerza pública, huyó y allí, con la protección del régimen de Maduro, mantenía esos negocios de narcotráfico, y en la disputa entre esas bandas de narcotráfico pues se presentó ese atentado el año pasado. Si hoy se ratifica su fallecimiento, significa que hay una amenaza menos para la seguridad nacional y para la protección de los colombianos. ¿Por qué no nos cuenta un poco más de ese atentado? ¿Qué se sabía en ese momento del atentado del 30 de junio del año pasado? ¿Qué información alcanzaron a tener ustedes en el gobierno de Iván Duque? Como usted lo sabe, Luis Carlos, después del acuerdo de paz y cuando ellos tuvieron la oportunidad de ir al Congreso y se defraudaron el acuerdo al evidenciarse sus negocios de narcotráfico, tanto a algunos de los cabecillas de la guerrilla, como es el caso de alias Santrich y alias Iván Márquez, habían salido de Colombia hacia Venezuela y allí mantenían con la protección del régimen de Maduro el negocio del narcotráfico, sobre todo en el lado del arco minero, al otro lado de Venezuela, y tenían una disputa permanente con grupos de narcotráfico. Inclusive recuerde usted como en la época de abril del año pasado había una disputa entre las disidencias de la FARC, la segunda Marquetalia y el ENE por el control de esas rutas. En esos disputas, aparentemente, pues, por dada la información de inteligencia aquí en Colombia, fue cuando se presentó ese atentado. Allá ellos manejaban el control, tenían la protección del régimen de Maduro, seguían el narcotráfico, y entre esas disputas se presentó ese atentado, según fue comunicado por inteligencia en Colombia el año anterior.
6:11 a.m. Exministro Diego Molano, muchas gracias por darnos algunos minutos aquí en RCN Radio. Vamos ya mismo a Palacio. En Palacio, ¿qué información hay en Palacio? ¿Qué reacción hay en Palacio? Sebastián Casas, buenas tardes. Luis Carlos, muy buenas tardes. Pues hemos tratado de confirmar con fuentes del alto gobierno cuál es la versión que tiene el gobierno, la oficina de comunicaciones del presidente Gustavo Petro, y por ahora hay completo hermetismo. Nos señalan que están esperando información oficial de fuentes militares, principalmente en la frontera, para confirmar definitivamente la muerte de Iván Márquez. Por ahora completo hermetismo. También hemos tratado de confirmar con la fuente del alto comisionado de paz y nos confirman lo mismo. Están tratando de confirmar efectivamente con fuentes militares de inteligencia si definitivamente Iván Márquez murió luego de padecer esas esquirlas, ese ataque que nos comentaba antes Jairo Tarazona. Por ahora estamos a la espera, completo hermetismo desde aquí, desde la Casa de Nariño, frente a las versiones de la muerte Sebastián, de Iván Márquez. Luis Carlos. Me están diciendo que va a haber conferencia de prensa por parte del Ministerio de Defensa. ¿Tiene usted información sobre el tema? Por ahora estamos confirmando lo mismo, Luis Carlos. Estamos atentos aquí en Palacio para recibir entonces información oficial, por lo menos por ahora, del Ministerio de Defensa. El equipo de comunicaciones del presidente Gustavo Petro también está a la espera de información e inteligencia para entregarle al país definitivamente esa confirmación, la muerte de Iván Márquez. Sebastián, muchas gracias. Iván Márquez, RCN Radio y la FM pueden confirmar que ha muerto Iván Márquez, jefe máximo de las FARC, una de las leyendas más importantes de este grupo terrorista en Colombia. Se está tratando de confirmar si su muerte efectivamente se dio en territorio venezolano. El gobierno nacional aún no ha dado algún tipo de declaración al respecto, no ha hecho la confirmación, pero fuertes independientes de inteligencia y cercanas a la información nos confirman que Iván Márquez ha muerto en las últimas horas. 6:13, saludamos al exministro de Defensa, el doctor Gabriel Silva. Doctor Silva, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Carlos, ¿cómo estás? Mucho gusto. Buenas tardes. Gracias por darnos unos minutos aquí en RCN y la FM. Por favor, su primera reacción ante la muerte de Iván Márquez. Bueno, pues primero que todo los felicito por esa información tan actual y tan de primicia, y pues quisiera decir simplemente que uno nunca se puede alegrar con el fallecimiento de alguien porque finalmente es un ser humano, pero creo que el daño que le hizo Iván Márquez al país fue muy grave. Fue una persona que engañó al país, fue una persona que se metió en un proceso de paz a sabiendas de que iba a fallarle a él los acuerdos alcanzados, y además pues tuvo un papel protagónico en la creación de las disidencias, que es el fraude más grande a la voluntad de paz de los colombianos. ¿Cómo quedan las disidencias, exministro Silva? ¿Cuál es su percepción de cómo quedan las disidencias de las FARC después de la muerte de Iván Márquez? Pues, Luis Carlos, yo creo que la cosa no cambió mucho. Iván Márquez se volvió casi un mascarón de proa, una excusa para hablar y tratar de parecer que tenían todavía un contenido político, porque efectivamente Iván Márquez es uno de los históricos de las FARC y por lo tanto les servía como una excusa para seguir argumentando que son una fuerza insurgente de carácter político, cuando realmente las disidencias se han convertido en unos actores del crimen organizado con una agenda política etérea e inexistente, que están usando simplemente esa fachada para delinquir y dedicarse a las economías ilegales. Entonces, desde el punto de vista práctico, real, en el campo del crimen, en el campo de batalla, las disidencias siguen siendo las mismas, que están combatiendo con el ELN a muerte para quedarse con las rentas ilegales que produce la economía oscura de Colombia. Nuestro exministro Gabriel Silva, exministro de Defensa Nacional, gracias por darnos unos minutos aquí en RCN y la FM, muy amable, muy gentil. Con el mayor gusto. 6:15 a.m. y vámonos ya mismo al Congreso de la República. Daniel Jerez. Daniel, ¿qué reacciones hay en este momento desde el Congreso de la República? La muerte de Iván Márquez.
Hola Luis Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, se siguen conociendo entonces reacciones por parte de algunos dirigentes políticos luego de la confirmación por parte de la FM de RCN de la muerte de alias Iván Márquez, que era el máximo jefe de las disidencias de las FARC, específicamente de este grupo conocido como Segunda Marquetalia. Hablamos con varios dirigentes políticos, varios senadores. Luis Carlos, uno de ellos, el senador Ariel Ávila de la Alianza Verde, que aparte es experto en todo este tema del conflicto armado y de procesos de paz. Él dice que la muerte de Iván Márquez es la confirmación de que este grupo está completamente reducido y es la oportunidad perfecta para que se empiecen a someter a la justicia. Escuchemos lo que dice el senador Ariel Ávila. Murió Santrich, murió Romaña, murió Iván Márquez y ese va a ser el final de todos los disidentes, como ha sido el de los disidentes paramilitares y en este caso de los disidentes de las FARC. Esto es un mensaje para el cumplimiento del proceso de paz y también que esta disidencia queda básicamente volando y pues yo creo que está todo dado para que los que queden, los rasos que queden, pues se sometan a la justicia. También se pronunció Luis Carlos, el Centro Democrático. El senador Ciro Ramírez advierte que Iván Márquez murió en su ley y que efectivamente esto debe servir como ejemplo para que los demás disidentes se sometan a la justicia. Escuchemos. Un criminal y terrorista como Iván Márquez muere en su ley, de las heridas que sufrió entre la venganza, entre todos esos bandidos en Venezuela. Fallece hoy uno de los colombianos que más daño, terror y violencia y daño le ha causado a todos los colombianos. Y desde Cambio Radical, Luis Carlos, el senador Carlos Abraham Jiménez, esto nos dijo. Es importante, es el camino que deben tener todos los que nos apuestan realmente a la paz. Esperamos que este gobierno entienda que los colombianos sí quieren la paz, pero no la entrega que hoy se le está haciendo al país por parte del gobierno, los grupos de la FARC y el ELN que no le están cumpliendo a los colombianos. Por supuesto, también hay que decir, Luis Carlos, que hay otros sectores políticos que han preferido no pronunciarse hasta el momento, hasta que haya una confirmación oficial por parte del gobierno sobre la muerte del máximo jefe de las disidencias de las FARC, alias Iván Márquez, quien murió, al parecer, luego de las graves heridas, luego de un bombardeo del que fue víctima el año pasado por parte de las fuerzas militares en las selvas de Colombia. Seguimos muy atentos, Luis Carlos, a las diferentes reacciones que se presenten de los sectores políticos en el Congreso de la República tras la confirmación de esta importante noticia. Daniel, muchas gracias. Desde el Congreso de la República, todo el servicio informativo dispuesto en este momento para obtener las primeras reacciones de esta noticia muy importante de carácter nacional e internacional, la muerte de Iván Márquez. Las fuentes muy cercanas a ese lugar nos están confirmando a RCN y la FM la muerte de Iván Márquez. Vamos rápidamente con Mauricio Collazos, porque Iván Márquez, señora, usted lo recuerda muy bien, es el hombre que le falló 2 veces muy importantes y trascendentales a la paz en Colombia. En el primer proceso de paz y en el segundo tiempo de la Segunda Marquetalia. Muchos de los afectados de él y tal vez de los más representativos son las víctimas del atentado a las FARC del Club El Nogal. Vamos con Mauricio Collazos. ¿Qué es lo último? ¿Qué reacciones tenemos de las víctimas? Sí, Luis Carlos, porque hemos tenido ya las primeras reacciones por parte de las víctimas, principalmente del caso del atentado al Club El Nogal, y es porque en su momento, en el largo expediente y prontuario judicial que pesaba en contra de Iván Márquez, se destaca que él fue uno de los autores intelectuales del atentado terrorista al Club El Nogal en el año 2003, que dejó 36 muertos y más de 200 heridos. Dialogamos con Berta Fríes, una de las principales voceras y víctimas de este grave episodio. Ha advertido que lamentablemente con la muerte de Iván Márquez también pierden las víctimas la posibilidad de conocer finalmente muchas verdades. Asegura ella que en su momento, cuando tuvo aquel encuentro en La Habana, en Cuba, en momentos de los diálogos, él aseguró que las iba a decir, pero finalmente alzó nuevamente en armas. Me da mucha lástima que él se haya ido a las disidencias. Las víctimas perdimos la posibilidad de que dijera verdades que él a mí me dijo en su momento, que yo dije, yo no voy a espiarle las culpas a ustedes ni las voy a decir, se los ha debido decir él y que él hubiera pasado por el proceso de la JEP. Esa es mi reacción. Y la verdad que perdimos esa posibilidad, al igual que con la muerte del paisa, por lo menos las víctimas del atentado del local. Son las primeras reacciones también entonces de varias de las víctimas de las FARC, en este caso del atentado terrorista del Club El Nogal.
Son las 6 de la tarde, 20 minutos, señora. Estamos en cobertura especial. Hay noticia de última hora. La muerte de Iván Márquez es lo que hemos podido confirmar con nuestras fuentes de inteligencia y fuentes muy cercanas a las FARC, la muerte de Iván Márquez. Vamos rápidamente a Caracas con Marcos Morín, con información, lo último. Hay pronunciamientos del gobierno venezolano. ¿Hay algún tipo de información frente a la muerte de Iván Márquez? Marcos Morín, ¿qué es lo que está pasando? Buenas noches, Luis Carlos. Un gusto saludarte desde Caracas a 22 grados. Todavía no hay reacciones oficiales por parte del gobierno venezolano en torno a esta noticia de la muerte de Iván Márquez en territorio venezolano. Tampoco ha habido alguna reacción de la Cancillería y del Ministerio de Defensa. Sin embargo, ya la prensa venezolana está, por supuesto, comentando esta información y posiblemente, según datos que manejamos, es probable que el día de mañana haya algún tipo de pronunciamiento por parte de las autoridades venezolanas, entendiendo, Luis Carlos, que en este tipo de situaciones hay mucho hermetismo. Ya lo vimos con Jesús Santrich y también con Romaña, pero estaremos al tanto de cualquier reacción que pudiera haber desde el Ejecutivo venezolano en torno a la muerte de Iván Márquez. Son las 6 de la tarde, 22 minutos, Marcos. Es muy importante. Cualquier tipo de confirmación del gobierno venezolano, cualquier tipo de información que emane de Venezuela, por favor, Marcos, vamos a regresar con usted en instantes. 6:22, vamos rápidamente con don Juan Carlos Iragorri, director del programa Las Voces. Juan Carlos, por favor, su primera interpretación de lo que estamos viendo esta hora en esta noticia de última hora que estamos confirmando en RCN Radio y la FM. Buenas tardes. Noticia importantísima, Luis Carlos. Buenas tardes. Esta del fallecimiento de Iván Márquez en Venezuela. Era uno de los hombres más sanguinarios de las FARC, uno de los hombres que traicionaron el proceso de paz, un hombre que tenía 68 años y que a lo largo de su vida lo que hizo fue una gran carrera de muerte y de terror en Colombia. Muchos secuestros, muchos asesinatos, muchos atentados tuvieron detrás a un hombre como Iván Márquez, que además, después de haber fallado al proceso de paz y al acuerdo que firmaron las FARC con el presidente Juan Manuel Santos, pues decidió hacerse a un lado, irse para Venezuela, rearmarse y seguramente dedicarse a planear nuevos atentados contra los colombianos. De manera, Luis Carlos, que una noticia importantísima esta que estamos dando en esta transmisión especial de la FM de RCN Radio aquí en Voces RCN, Luis Carlos. Juan, ¿tenemos ya algún tipo de respuesta o de algún tipo de registro mejor en los medios europeos, en los medios internacionales a esta importante noticia? De momento no, en el diario El País de Madrid no veo noticia por ahora, pero con seguridad en pocos minutos estará esa noticia, seguramente escrita por una agencia en Estados Unidos como The Associated Press, en medios como el New York Times o el Washington Post. Yo creo que es cuestión de minutos mientras terminan de escribir la información, de conseguir algunos datos y por supuesto de consultar algunas fuentes en Colombia, pero yo creo que no pasará mucho tiempo antes de que tengamos esa noticia en los grandes titulares del mundo, especialmente de los medios que le prestan atención a Colombia y América Latina, Luis Carlos. Juan Carlos, en instantes vamos a volver con Juan Carlos Iragorri con toda la información en Voces RCN, el análisis, el contexto, qué significa esto para el país, para el futuro de las negociaciones de paz, para el gobierno de Gustavo Petro, todos los detalles en instante aquí en Voces RCN. Saludamos a esta hora al doctor Camilo Gómez, excomisionado de paz del gobierno del presidente Andrés Pastrana. Doctor Camilo Gómez, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis Carlos. ¿Cómo van? Gracias por darnos unos minutos. La reacción a esta noticia trascendental en Colombia, la muerte de Iván Márquez. Doctor Camilo. Bueno, fue un guerrillero, cruel asesino, secuestró mucha gente, autor intelectual, además de esa máquina de muerte y secuestro que fueron las FARC. Y además de eso, no contento con haber cometido todos los crímenes, traicionó el acuerdo que él mismo firmó y lideró y se salió pues de lo que había acordado, lo que él mismo había acordado. Me parece que nada bueno deja Iván Márquez como ejemplo, ni ejemplo para nadie puede servir. 6 de la tarde, 25 minutos. Doctor Camilo Gómez, excomisionado de paz del gobierno de Andrés Pastrana, gracias por darnos unos minutos aquí en RCN, la FM, muy amable, muy gentil.
A ustedes gracias. Gracias, 6:25, noticia de última hora. William Calderón, por favor, el prontuario de Iván Márquez es uno tal vez de los prontuarios más sanguinarios y más complejos que hay en la historia de Colombia. Es uno de los más sangrientos, sin duda, Luis Carlos, el prontuario que tiene Iván Márquez. Estuvo en la toma de las Delicias en Puerto Leguízamo, en el departamento del Putumayo. Allí perdieron la vida 28 militares y 60 fueron secuestrados. También comandó la toma al cerro de Patascoy, en Nariño, en el que 22 militares murieron en el año de 1997. Actuó en la base militar del Villar en el departamento del Caquetá. En ese hecho murieron 65 militares y 45 más fueron secuestrados en marzo del 98. Participó de la toma de la estación de policía en Mitú, en el Bautés, en el que murieron 38 policías. Dirigió la incursión al municipio de Miraflores, en el departamento del Guaviare, en agosto de 1998. Allí murieron 16 integrantes de la fuerza pública. También fue uno de los guerrilleros que comandó el ataque al municipio de Puerto Lleras, en el Meta, que causó la muerte a 10 civiles y a policías. En total 21 personas murieron en ese hecho que dirigió Iván Márquez. Pero además de todos estos hechos sanguinarios, Luis Carlos, que dirigió el hoy desaparecido jefe guerrillero, Iván Márquez era uno de los hombres que manejaba el negocio de la cocaína, que era el principal ingreso que tenían las FARC, o que han tenido durante décadas en el país, para financiar sus hechos de guerra. En el momento en el que Iván Márquez decide justamente romper el acuerdo de paz que había firmado con el gobierno de Juan Manuel Santos, se indica por parte de las fuerzas militares, lo que se fue a Venezuela a retomar desde allí el manejo de todo el negocio del narcotráfico para seguir financiando las estructuras de la guerrilla en distintas regiones del país, lo que hoy se conoce como las disidencias, que sabemos claramente están divididas, enfrentadas por el manejo de ese multimillonario negocio del tráfico de cocaína, Luis Carlos. 6:28 estamos en transmisión especial de Noticias RCN y la FM, la muerte de Iván Márquez. Saludamos a esta hora al doctor Alfonso Gómez Méndez, ex fiscal general de la Nación, ex procurador, ex ministro de Justicia. Gracias por darnos unos minutos. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches ya. Muchas gracias por la comunicación. La primera reacción, doctor Alfonso Gómez Méndez, de la muerte de Iván Márquez. Pues son muchas cosas, ¿no? Y curiosamente yo pude conocer a Iván Márquez, su nombre era Luciano Marín, cuando él era representante a la Cámara, porque él, cuando hubo los acuerdos de paz con Betancourt, el presidente Betancourt, y que la Unión Patriótica presentó candidatos, él fue elegido representante a la Cámara por el departamento del Caquetá. Él había sido como profesor en Caquetá. Ahí lo conocí, en la Cámara de Representantes en ese momento, y luego cuando vino cuando vino la arremetida contra la Unión Patriótica, él se volvió al monte y hizo pues todas las cosas que ustedes han señalado ahorita. Me parece que pues esto demostraría que no es buena política burlarse de la paz, que fue más o menos, o el proceso de paz, que fue el caso de Iván Márquez, porque él tuvo la oportunidad, como la han tenido sus compañeros que hoy están en el Congreso, de ser leal a ese proceso de paz que se adelantó durante el gobierno del presidente Santos, y tener la participación política que ellos tienen. Me parece que fue una decisión equivocada de Iván Márquez, aun cuando había entrado ya en ese proceso de paz, estuvo incluso de jefe negociador en La Habana, pero cometió esto que resultó siendo un error fatal.
Son las 6:30 p.m. Le agradezco mucho por su tiempo. Es el doctor Alfonso Gómez Méndez, ex fiscal general de Nación, ex procurador, ex ministro de Justicia. 6:30. Mucha atención. Estamos en noticia de última hora. Señora, si usted se comunica en este momento, está en conexión de RCN Radio y la FM en cualquier lugar del mundo. La noticia de última hora en Colombia es la muerte de Iván Márquez. Fuentes de inteligencia le han dicho a RCN Radio y le han dicho a la FM que Iván Márquez está muerto. Vamos al Palacio, a Casa de Nariño, con Sebastián Casas. Sebastián, ¿dónde está el presidente? ¿Qué dice el mandatario sobre esta información? ¿Hay de alguna manera confirmación oficial de esta noticia? Sebastián, vamos a volver con Sebastián Casas en instantes, que está en Palacio. Vale la pena anotar que en instantes va a haber conferencia de prensa, es lo que nos han dicho del Ministerio de Defensa. Sebastián, está en Palacio usted a esta hora. ¿Dónde está el presidente? ¿Qué ha dicho el mandatario? Luis Carlos, buenas tardes. Pues por ahora no hay confirmación oficial, por lo menos del equipo de comunicaciones del presidente Gustavo Petro, sobre la muerte de Iván Márquez. Sin embargo, se espera que en los próximos minutos el jefe de Estado reciba a la familia de los menores Mucutú rescatados, recordemos, hace un par de semanas, de las selvas del Guaviare. Esta sería la primera aparición, el primer punto de la agenda del mandatario el día de hoy. Por ahora no hay completo hermetismo y no hay por lo menos un pronunciamiento oficial a través de su cuenta de Twitter. El mandatario no se ha pronunciado ni siquiera en su cuenta de Twitter. En la tribuna oficial del mandatario por ahora hay completo hermetismo. Hemos consultado también con el equipo de comunicaciones y no hay una respuesta a la pregunta de RCN Radio y la FM a esta hora si tienen confirmación de fuentes oficiales, de fuentes de inteligencia y militares sobre la muerte de Iván Márquez en este cubrimiento especial aquí en RCN Radio. Luis Carlos. Sebastián, ¿dónde está el presidente? Tenemos información de que el mandatario se encuentra aquí en Palacio, a la espera del primer punto de la agenda, que es recibir a la familia de los menores rescatados en el Guaviare. Sin embargo, los periodistas que cubrimos al mandatario no lo hemos visto, por lo menos el día de hoy, Luis Carlos. Gracias, Sebastián. Vamos a tener información oficial en instantes desde Palacio. 6:32. Jairo Tarazona, la información que tenemos y que nos ha llegado corresponde a que Iván Márquez muere producto de las heridas del atentado que habría recibido el año pasado. El año pasado, en julio, la segunda Marquetalia confirmaba el atentado y decía que sobrevivió. ¿Tiene usted parte de ese recuento, el cual ahora supuestamente fue el momento del atentado contra Iván Márquez? ¿Qué información tenemos al respecto? Así es, Luis Carlos. Recordemos que la segunda Marquetalia se pronunció el 10 de julio de 2022, confirmando lo que ya decían fuentes de inteligencia y fuentes militares de Colombia, en el sentido de que Iván Márquez había sufrido un grave atentado en territorio de Venezuela. Eso ocurrió el 30 de junio, exactamente esa fue la fecha del atentado. 10 días después, la segunda Marquetalia, en un video, confirmó que efectivamente había sido herido, había sido atacado Iván Márquez. Este audio es de Enrique Marulanda, que es precisamente uno de los hijos de Manuel Marulanda Vélez, conocido como Manuel, como Tiro Fijo. Escuchemos precisamente el momento en que la segunda Marquetalia confirmaba el ataque a Iván Márquez. 9 de 2022, comunicado público. Nos dirigimos al pueblo colombiano y a la comunidad internacional para informar que el día 30 de junio de 2022, el comandante Iván Márquez, un hombre comprometido con la paz de Colombia, fue víctima de un atentado criminal dirigido desde los cuarteles del ejército y los comandos de policía. Por fortuna salió ileso, solo sufrió pequeñas afectaciones, está gozando de buena salud y desde su trinchera de combate continuará la lucha de las ideas por una nueva Colombia. No tenemos duda que detrás de este atentado terrorista están los sabuesos de la CIA y la DEA y el gobierno Duque. Es el mismo modus operandi que utilizaron para asesinar al paisa Oscar, Edinson Rumaña, Entit Duarte, Jesús Santriz,
desde diferentes guarniciones militares y comandos de policía. Duque y su gobierno no solamente destruyeron los acuerdos de La Habana, también se dedicaron a exportar mercenarios para matar a líderes en diferentes partes del mundo. Así fue como un comando de mercenarios dirigido desde Colombia, todos ellos militares en retiro, supuestamente, en la madrugada del 7 de julio de 2021, incursionaron 23 mercenarios a la residencia del presidente de Haití, Jovenel Moise, y lo asesinaron. Hasta el momento están presos los actores materiales del crimen, pero de los actores intelectuales nada se sabe. El uribismo pura sangre vierte odio y venganza por todos sus poros. La alta cúpula militar, sectores latifundistas, sectores empresariales, sectores usurpadores de la iglesia. Pues 636, sí señor. Parte de ese audio, Luis Carlos, ahí dicen ellos que sufrió pequeñas heridas, pero lo cierto es que fueron heridas muy graves. Márquez perdió parte de sus dedos, resultó gravemente herido en una de sus piernas, una esquirla le quedó clavada en su cabeza y al parecer fue esta la que finalmente le ocasionó la muerte, aunque Márquez siguió vivo, fue atendido al parecer en un hospital especializado en Caracas y luego pues pudo sobrevivir durante casi un año, pero al parecer producto precisamente de este ataque, de esas heridas que tenía y de esa esquirla, de un momento a otro se produjo esa muerte súbita en un lugar que hasta el momento se desconoce, pero que se cree está en la frontera con Venezuela. Jairo, permítame un instante, por favor, 637, muy importante toda esta información. Saludamos a la senadora Sandra Ramírez del Partido Comunes. Senadora, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas noches, Luis Carlos, ¿cómo están? Un saludo a todos los oyentes de RCN, que es una de las emisoras de mayor audiencia a nivel nacional, a lo largo y ancho de Colombia. Por aquí estoy atenta. Senadora, por favor, ¿tiene usted algún tipo de información, algún tipo de reacción frente a esta noticia que hemos confirmado por parte de la inteligencia y por parte de varias fuentes cercanas? ¿Tiene usted algún tipo de reacción a esta noticia, senadora? No. Mira, Luis Carlos, sobre esta noticia que está circulando de la posible muerte de Iván Márquez, creo que quien debería de pronunciarse pues es el movimiento del que él hacía o hace parte, y lo digo así porque no se sabe, no tenemos la información verídica, veraz al respecto, no tenemos esa información. Nosotros estamos aquí en una labor muy diferente, con un compromiso que hicimos y creo que ustedes han sido testigos de ese compromiso y muy comprometidos con la firma del acuerdo, que hoy seguimos adelante, que no hemos desfallecido. Pero la verdad es que yo no he escuchado que se haya confirmado, y claro que sería muy importante que a través de fuentes confiables se informe la veracidad de este asunto, pues así nos evitamos especulaciones y hacer una difusión de una información que aún no sabemos si es veraz. Bien, senadora, aquí la estamos escuchando. Nuestras fuentes de inteligencia y fuentes independientes nos confirman la información, pero entiendo perfectamente que usted en este momento no tiene ninguna, y por supuesto que subrayamos que el compromiso de paz de ustedes es completamente diferente a lo que había demostrado Iván Márquez. Senadora, gracias por darnos unos minutos, senadora Sandra Ramírez del Partido Comunes. Muy amable, muy gentil. Hasta un abrazo, Luis Carlos. Igualmente un abrazo, gracias senadora. 639, también saludamos en este momento a Sandra Ramírez, hoy senadora del Partido Comunes. Senadora, gracias por acompañarnos. Griselda Lobo, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. No la tenemos en instantes, vamos a tenerla en instantes. Quiero ir con Mauricio Collazos. Mauricio Collazos también tiene algún tipo de reacciones sobre lo que ha ocurrido. Mauricio, por favor, adelante. Luis Carlos, seguimos dialogando con diferentes víctimas del conflicto y directamente de las FARC y de lo que fue Iván Márquez, uno de los máximos cabecillas de las disidencias de las FARC. Se trata del mayor retirado, el general Erlindo Mendieta, Luis Erlindo Mendieta. Él fue secuestrado, duró 12 años en cautiverio por parte del Estado Mayor. El 1 de noviembre de 1998, en la toma guerrillera Amituba Upés, asegura que básicamente para él la muerte representa que le llegó la justicia divina a un criminal de guerra, como él lo calificó, Iván Márquez. Sí, pienso que este criminal de guerra
criminal de lesa humanidad que durante tantos años ocasionó tantos delitos en Colombia. Yo creo que todos los colombianos en este momento siempre esperaban que hubiera justicia para que hubiese ido a la cárcel, pero pienso que llegó la justicia divina y seguramente ese es el premio que recibió a tanta maldad, a tanto terror, tanto terrorismo que sembró en todo el país. Ha asegurado el general retirado Luis Mendieta que es precisamente la misma suerte que van a correr otros de los miembros de las antiguas FARC que tomaron la decisión de nuevamente alzarse en armas. 6 de la tarde, 41 minutos, mucha atención. RCN Radio y la FM pueden confirmar, fuentes independientes de inteligencia le aseguran sobre la muerte de Iván Márquez. El gobierno nacional aún no se ha pronunciado frente a esta noticia que ya ha sido registrada por diferentes medios nacionales también. Iván Márquez ha muerto, es lo que nos dicen nuestras fuentes de información. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a regresar con nuestra programación habitual en Voces RCN. Si algo extraordinario ocurre, volveremos para darles toda la información en RCN Radio y la FM. Soy Luis Carlos Vélez, pasen buena tarde, 6:41. En instantes regresamos si la noticia así lo requiere. Extra, noticia de último minuto en RCN Radio.